con el programa y dijimos que era el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy vamos a trabajar el capítulo 1 propiamente de el libro de Jaspers. Jaspers, como dijimos, Karl Jaspers es un pensador existencialista, un existencialista cristiano, a diferencia de Sartre, por ejemplo, que es un existencialista ateo y que también vamos a tener oportunidad de verlo en el teórico para tener otra perspectiva, para entender qué pasa con la experiencia del hombre frente a la muerte de Dios. Sobre el final de el cuatrimestre andaremos entonces por esos temas. En este texto que yo elijo reiteradamente como texto inaugural para abrir las cátedras de introducción a la filosofía, porque me parece un texto rico y me parece un texto que da que pensar para seguir agregando elementos más allá del texto, que es lo que va a ocurrir. En ese texto, Jaspers se niega a dar una definición de la filosofía, postura con la cual concuerdo. Yo creo que no se puede dar una definición a priori de lo que constituye la filosofía. ¿Por qué? En realidad, porque dar una definición, y hay objetos que permiten dar una definición, yo voy a poner algún ejemplo al respecto, dar tal definición supone de algún modo cerrar el objeto en el marco de lo que es propiamente el espacio discursivo de una definición. Hay, en cierto modo, un cierre, una clausura en torno al objeto, del modo, o podríamos tomar como ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados, o la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 2 rectos. Vale decir, estaba leyendo, sí, podés presenciar esta clase, estaba leyendo el chat, por eso me distraje. No me pidan permiso, no hay ningún problema. Los que no pudieron a la mañana vienen ahora a la tarde. Y si se pueden quedar a la tarde, mejor aún, porque la mañana está abarrotada de gente. Profesora, pero Jasper como que se aproxima, dice como recorrer un camino. Bien, La- ahora viene todo eso. Resulta entonces que, como bien dice el compañero, lo que va a hacer Jaspers es aproximarse a lo que es la filosofía, acercarse a ella sin dar una definición exacta. Lo segundo que tenemos que ver es por qué motivo no podemos dar una definición a priori de lo que es la filosofía. En ese caso, conviene que
definamos el término a priori, filosóficamente hablando, y el término significa independiente de la experiencia, algo que se puede obtener independiente de la experiencia, como por ejemplo, vamos a ver en algún momento o podrán ver en los prácticos algunas ideas a priori que el sujeto tiene por fuera de la experiencia. Pero ocurre que para Jaspers la filosofía es ella misma una experiencia a transitar. Por lo tanto, no sería posible tener una definición a priori, es decir, una definición o bien previa o bien independiente de la experiencia. Se tiene noticias de lo que es la filosofía, filosofando, haciendo filosofía precisamente. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es que el autor se niega a dar una definición acabada de lo que es filosofía, y esta es una posición en realidad, porque tranquilamente podríamos haber arrancado nuestro encuentro comparando una serie de definiciones de filosofía. No es que no las haya, es el camino que elige Jaspers y es el camino que elijo yo para introducirlos en el tema. Podríamos parafrasear los versos entonces y decir que así como se hace camino al andar, y ahí están los versos de Machado, se hace camino al andar, del mismo modo se hace filosofía al andar. La filosofía es entonces para Jaspers una experiencia existencial, una experiencia personal que debe ser vivida, que debe ser, valga la redundancia, experimentada, que debe ser transitada, diría yo, con toda la existencia, por lo tanto, con el logos, y entonces explico o defino logos como razón, pero también con el pathos, esto es, con el sentimiento. No solamente con la razón accedo a la filosofía, hay algo del orden de la pasión en ese tránsito y en esa experiencia existencial. No es meramente una experiencia del orden eidético, del orden de la idea, sino también una experiencia que compromete la existencia toda, que compromete al ser todo. Digamos que la filosofía está vinculada a una capacidad interrogativa, está vinculada a una capacidad problematizadora, está vinculada a una capacidad reflexiva, lo cual la pone en un territorio netamente antropológico. Son efectivamente los hombres, y esto sería un recorte, el recorte propio del discurso que nos traiciona. Entonces debemos decir los existentes humanos, los seres humanos, porque ya sabemos quién queda por fuera si yo digo hombre. Entonces, es
la primera asociación que podemos hacer es en el campo antropológico la relación entre filosofía y existente humano, porque son los existentes humanos los que se preguntan, los que se interrogan, los que reflexionan en torno a un objeto dado. La filosofía está asociada a la capacidad de generar problemas y estoy admitiendo gente, por eso a veces hago un impas porque están entrando muchas personas. La relación entonces que estamos persiguiendo es la idea de una actitud problematizadora y entonces vamos a traer el pizarrón que hicimos a la mañana y hay que mirar el orden, es la primera palabra, la que dice problema en griego, todo el mundo la puede copiar, si no la ven me avisan, yo creo que sí, que lo estoy poniendo bien, y la palabra problema está constituida por el prefijo pro, que significa hacia adelante, y blema, que circunstancias filológicas mediante que no vienen al caso, quiere decir o está asociado a la idea de arrojado. Por lo tanto, problema es lo que tenemos arrojado hacia adelante. De allí que la palabra quiera decir en griego, además de esta etimología que les he explicado, significa promontorio, obstáculo, escollo, tener un problema. Y los seres humanos tenemos problemas. Eso nos caracteriza. La posibilidad de tener problemas, de admitir problemas, de sortear problemas y de generar problemas. Una tal actitud interrogativa, quiero que sepan que, ya se los dije el lunes anterior, no estoy haciendo una lectura literal a la letra del texto. Por el contrario, lo estoy abriendo, lo estoy problematizando, precisamente para que tenga sentido esta clase sincrónica y se lleven algo más que lo que dice Jaspers. Si no, lo leen solos. Resulta entonces que esta actitud problematizadora es, por otra parte, una actitud incomodante. La filosofía incomoda, la filosofía molesta, la filosofía tiene esa perspectiva de tábano, tal como aparece en Sócrates. ¿Qué hace el tábano? Molesta, insiste, porque en la medida en que constituye una actitud interrogativa y los seres humanos nos interrogamos, nos topamos, dice Jaspers, con alguna vez en la vida, con la filosofía como esa actitud interrogativa que nos sacude, que nos despierta de lo cotidiano.
que nos despierta precisamente de aquellas certezas, de aquello naturalizado. Es la capacidad de sentirnos convocados por la inquietud, de sentirnos interpelados por la inquietud, por la injusticia, por la miseria, por la pobreza, por la política, por el amor, por lo justo y lo injusto, por la libertad, por las formas de esclavitud. Ese convocarnos, y entonces lo que aparece es este verbo que aquí pongo, vocare. Ahora vamos a ir a las otras palabras. Vocare, un verbo latino que quiere decir llamar, sentirnos llamados y acudir al llamado de pensar, porque tenemos la capacidad de pensamiento, porque tenemos la capacidad reflexiva. Entonces, ponerla en marcha, conmocionarnos. Y lo que dice en ese verbo, conmocionar, conmover, es ponernos en movimiento. El pensamiento es acción. El pensamiento es movimiento. No hacemos una distinción entre la teoría y la práctica. Cuando pensamos, modificamos nuestra práctica, modificamos nuestra propia vida. No somos los mismos. No somos los mismos precisamente después de reflexionar. No somos los mismos después de pasar por la experiencia filosofante. Ahora bien, dijimos que se trata fundamentalmente de pensar un problema, de pensar algo que nos es externo, algo que nos impacta, algo del orden del pathos, una palabra que aquí tenemos, pathos, aquí una palabra derivada del verbo pathein. Pathein significa afectar. Pathos significa afección, sentimiento. Pathein es exactamente esta acción de que un elemento golpee sobre nosotros afectándonos. Entonces, ¿qué objeto o dónde están los objetos que nos afectan? Los objetos que nos afectan pueden estar afuera de nosotros mismos. Y entonces, para eso, tomo cierta distancia para poder ser testigo de ese objeto y cuestionarlo, interrogarlo. Me asombra, me admira el objeto que tengo enfrente de mí y entonces lo interrogo, pregunto, porque tengo la capacidad, a diferencia del animal, de poder tomar distancia del objeto e interrogarlo.
Los animales, cosa que veremos dentro de 2 encuentros, están fundidos en la naturaleza. Imaginen este esquema, este gráfico con las manos, están simbióticamente incrustados en la naturaleza y no pueden hacer este movimiento de desprenderse del objeto para poder interrogarlo. Chicos, antes de seguir, porque vienen palabras en griego, vamos a volver a entrar. Emilio Martínez, me llama la atención. Vos estuviste también hoy a la mañana, ¿no es cierto? ¿O sos otro? ¿Cómo le va, profe? No, a la mañana mi compañero de trabajo también está cursando con usted, pero él cursa a la mañana, entonces yo chupé. Ah, digo, qué vocación por la filosofía. Yo chumé. Era la misma pinturería. Sí, sí. Ah, espectacular. Muy bien. Bueno, salimos y volvemos a entrar, queridos. Profe, esa es la razón porque el animal es parte de la naturaleza, no puede Sí, asombrarse. sí, perfecto. Perfecto. Perfecto.